Amigos del Café Globo, ha llegado la hora del terror. La hora... Y no es una sección de Hacienda. No. ¡Ay, mis hijos! No es una sección del SAT. No es una sección del SAT. Ay, ya respiré. Ay. Exacto, es la sección del grito de la Llorona con Alain Luna. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes hoy con un tema que seguramente los va a aterrar, porque vamos a hablar acerca del mismísimo demonio. ¿Ah, sí? ¿Del demonio rojo? ¿Ustedes creen en la existencia del diablo? Pues mira, yo creo que si existe el bien, debe existir el mal. Ajá. ¿No? Siento yo. Por aquello de... Por la dualidad del yin-yang y todo aquello, el bien y el mal. Sí, yo también creo en su existencia. Totalmente. Hay mucha gente que asegura que realmente la imagen o la figura del demonio es creada por la iglesia con el fin de educar a los fieles, de que tendríamos de sembrar que el portarnos miedo. exactamente. Sin embargo, pues también queda claro, y un poquito de la parte histórica, pues pudiéramos decir que realmente el demonio trabaja para Dios. Al final de cuentas, si las personas malas, le hice así nada más como referencia, no porque yo fuera malo, pero si una persona mala va al Te infierno... proyectaste durísimo. Exacto. Ale. Si una persona mala va al infierno y es premiada, entonces estaremos diciendo, ok, el demonio busca a la gente mala y se la lleva. Pero realmente te habla la Biblia, te habla a las personas de que la gente mala va al infierno para ser torturada y castigada. Lo que significaría que el demonio trabaja para Jesús, por así decirlo. Ahora, hay muchas Pues dicen historias. que el demonio era un ángel expulsado del paraíso. Exactamente. Exacto. Hay historias muy interesantes acerca del demonio. Una de ellas, que es de las que les quiero platicar, es la de el demonio que bailó en una discoteca. ¿La han escuchado? No. Ok. Pero hay varios que bailan en discotecas. No, pero este era el demonio tal cual. ¿Ah, sí? Mira, no se sabe exactamente dónde nace esta historia. Algunos aseguran que es en Juárez, pero también se platica de una historia similar en Chile, en Venezuela, y justamente habla de una mujer que era muy católica, una adolescente que era de familia totalmente. Sin embargo, llegó una etapa donde ella quería salir a disfrutar de la vida. En algún momento, durante la noche, ella se escapa de su casa, sin pedirle autorización a sus papás. En ese momento se va a una reconocida discoteca, repito, de Ciudad Juárez, donde empieza a platicar con diferentes personas. Es importante señalarlo, se fue sin permiso. De repente entra una persona muy elegante, una persona con un traje, con un sombrero de copa bastante alto, y que llamó mucho la atención de esta mujer. Se dice que la persona, este caballero, se le acerca y la saca a bailar. De repente comienzan a bailar, comienzan a dar vueltas, cuando la mujer se da cuenta de que ya no estaba tocando el suelo. Pero además... ¿Estaba levitando? Exacto. ¿Cómo? Comienza a sentir un aroma a azufre, y cuando voltea hacia abajo, se da cuenta de que la persona con la que bailaba supuestamente tenía una pata de cabra y una pata de gallo. Ándale. En ese momento empieza a sentir mucho calor, se empieza a incendiar el lugar y ella cae al suelo técnicamente sin vida. Este lugar se dice que obviamente se incendia por completo, y es cuando nace esta interesante historia de la mujer que bailó con el demonio en la discoteca. Es una leyenda muy conocida y que mucha gente asegura es en tal discoteca, en esta discoteca todavía pasan cosas, y es muy normal escuchar esta historia, es muy muy conocida. Pero no es la única que habla acerca del demonio. Para no irnos tan lejos, vamos a viajar un poquito hacia Coyoacán. En algún momento han ido a Coyoacán, me Sí. imagino. Sí, Sí, claro. sí. ¿Han escuchado hablar acerca del Callejón del Aguacate? No. Ok, Coyoacán es muy interesante porque desde que entras hay placas que puso la delegación, donde aseguran que justamente en esa calle, en la entrada principal de Coyoacán, es donde se aparece la Llorona. Sin embargo, si tú caminas algunas cuadras más, te encuentras con el Callejón del Aguacate. Un lugar que es llamado el Callejón del Aguacate porque justamente en medio de este lugar hay un árbol de aguacate que rodea la calle, y que es donde nace una historia aterradora que también tiene que ver con el demonio. Se dice que en algún momento un militar de alto mando que vivía en esas calles como vecino, de repente había un pequeño que estaba jugando con una pelota y que comenzaba a hacer mucho ruido, le pegaba a las paredes, gritaba. Esta persona, este comandante, sale de casa, se encuentra con el pequeño,
lo empieza a golpear, después lo empieza a asfixiar hasta desvivirlo. No. A partir de ese momento hay gente que asegura que este pequeño se aparece, que escuchan sus lamentos, sus gritos, pero hay otra parte de personas que habitan Coyoacán y justamente en este sitio que aseguran que este comandante se convirtió en un demonio y que mucha gente lo ve pasar. Sobre todo y de manera extraña, muchas personas cuando llegan tomadas y pasan por este callejón aseguran que lo llegan a ver. Y por eso es conocido como el Callejón del Aguacate o el Callejón del Diablo, porque hay muchos testimonios que han logrado ver supuestamente al demonio en este lugar. Oye, ¿nunca lo han grabado o algo así? Porque la semana mira. pasada, dentro de las noticias, salió una imagen extrañísima de Nesa y las inundaciones. Ajá. Y había, pues no saben si era un fantasma o qué, pero se veía, o sea, clarísimo, el cuerpo de una mujer, pero estaba flotando. Impresionante. Y así como pues, pálida o blanca, o sea, la ropa blanca. ¿Cómo no le tomé una foto? Salió en las noticias. Ah, En está las interesante, noticias. lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Y también otro video que salió, salió ayer o antier, en Oaxaca. Un objeto volador no identificado, así de repente se empieza a elevar de una montaña y se ve perfecto. Y el audio de las personas, se ve que un joven le dice a alguien como mayor, que no tenía tan buena vista, lo ves, ahí está, y esta persona estaba grabando con su celular, y el señor mayor le dice, no lo alcanzo a ver, no veo. Se ve que con el teléfono le hicieron un acercamiento y en el teléfono se ve perfectamente el objeto volador. Sí, es que últimamente tanto la parte de la ufología como la actividad paranormal ha crecido de una manera impresionante. Hay muchos testimonios, muchos casos, incluso ahorita que estás dando una especie de notas actuales de lo que ha ocurrido. En Guadalajara pasó algo realmente sorprendente. Justamente el viernes que yo viajaba a Guadalajara, me encuentro con una nota que se hace viral de un accidente que hubo en Avenida Periférico y Tabachines, donde hay un choque, pero también llegan militares, y voy a buscar la foto para mostrárselas fuera del aire, pero se puede ver cómo los militares llevan a un ser bastante extraño que pudiera parecer un alienígena como lo conocemos hoy en día. Esta foto fue tomada por una persona que es testigo que estaba en este momento. Sin embargo, no se ha podido contactar con esa persona para poder saber si tiene más material, si solamente fue foto, si hay video, pero es muy clara cómo se ve 2 militares en Guadalajara que llevan a un ser bastante extraño. Y esa foto no ha sido publicada en ningún medio de comunicación, obviamente. Se ha compartido únicamente en redes. en TikTok, exacto. Ajá. Pero sí es muy fuerte y repito, los testimonios que han salido últimamente, tanto del fenómeno, y lo vemos con la esfera de Buga, que últimamente Maussan ha sacado, pero hay muchos datos como este. Si bien la esfera de Buga se hizo muy famosa, pero hay más personas que han de alguna manera logrado captar estas esferas y que lo han compartido a través de redes sociales. ¿Cuáles son esas esferas? Esfera de Buga, ¿qué es? La esfera de Buga fue encontrada en Colombia, es tal cual una esfera, es como una pelota, pareciera ser como de acero, que tiene algunos símbolos extraños y que ya fue analizada por expertos y aseguran que está compuesta por fibra óptica y que esos códigos pudieran tener un mensaje extraterrestre. Ha causado mucha controversia porque hay personas que aseguran que no es real. Maussan se ha aferrado a intentar comprobar que es totalmente cierto este aparato o esta nave o esta tecnología, e incluso le asegura que él va a buscar la forma, pero que la tiene que hacer volar. Hasta el momento él la tiene, gente de la UNAM ya la analizó, y él simplemente lo abrió a que cualquier persona, cualquier científico que quiera viajar a Ciudad de México para analizarle y hacer cualquier prueba, tiene la apertura para hacerlo, asegurando O sea, ¿él que la tiene? Exacto, él la tiene. ¿Dónde consigue esas curiosidades? Porque tiene varias cositas que ha mandado a universidades a examinar, y que sí, cuerpos alienígenas y... Mira, mucha gente pudiera irse en contra de Maussan. Yo entiendo, porque al final, en referencia al fenómeno OVNI, cuando tú piensas en este fenómeno, de inmediato piensas en Maussan. Claro. Si alguien encuentra algo extraño, obviamente va a buscar a Maussan para entregárselo. Pues es que ha dedicado toda su vida a estudiar este fenómeno. Entonces creo que pues, sí, aunque no tiene todas las respuestas, sí es la persona más indicada y con la carrera más larga dentro de nuestro país. Totalmente. Yo creo que sí considero que en algún momento se ha equivocado y que al final
los casos que ha llevado se han desmentido algunos, pero no creo que sea tanto por él. Yo creo que al final, cuando lo llegan en ese proceso de analizarlo, no terminan bien las cosas, y es lo que está pasando ahorita con la esfera de Buga, porque él se le entregan en Colombia. Él en un vuelo comercial viaja aquí a Ciudad de México, en una maleta se la trajo, simplemente sin argumentar cómo, o sin argumentar si no se la revisaron, si no hubo como alguna amenaza para el aeropuerto de por qué viajaba con eso, simplemente pudo viajar con ella, y aquí la puso como en exposición para que la gente la pueda ver y los científicos la puedan analizar. No hay conclusión hasta ahora, aunque sí mucha gente se le está yendo encima a Jaime Maussan. Bueno, pero eso no es nuevo. Siempre se le han ido encima porque hay mucha gente que no cree en el fenómeno de los extraterrestres, ni ovnis, ni nada de esto. Sí, hubo un caso que no sé si recuerden, a lo mejor tú que eres más grande, Bazooka, el caso de un brazalete que presentaron con Adal Ramones. No. No. Hace muchos años llegó una persona con Jaime Maussan y le dijo que tenía un brazalete que era extraterrestre con el que se podía teletransportar. Fue tan famoso este caso que Maussan lo empezó a llevar a diferentes presentaciones, pero también lo llevó a televisión, donde le pedían a esta persona que lo pusieran a prueba. Nunca lo hizo, pero se aseguraba que realmente con este brazalete podrían viajar en el tiempo. Ha habido muchos objetos que sí han sido causa de controversia y que al final el tiempo o desmiente o simplemente se pierde información, y que tenemos que decirlo también. Muchas veces puede ser esta parte gubernamental de que hay cosas que no se tendrían que saber. El gobierno tendría que ser nuestra máxima autoridad, y es lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos no demuestra la existencia de este fenómeno porque estarían mostrando la vulnerabilidad que tienen al decir, sí, están volando nuestros cielos, esto es totalmente real. Obviamente es muy complicado que lo hagan. No, nunca lo van a aceptar. Hicieron el año pasado un congreso donde lo negaban todo, y a pesar de que decían que iban a abrir información, no lo han hecho. Ha pasado un año. Deberíamos invitar a Maussan al siguiente programa. Sí, estaría buenísimo. Estaría y buenísimo. Ya ha habido diferentes etapas. David Grush, en este congreso que realizó Estados Unidos, él aseguraba que tuvo la oportunidad de ver cuerpos extraterrestres, que pudo ver estas naves, que realmente el gobierno lo tenía, y esto lo dijo como testimonio real. Sin embargo, ahí queda. Al final, pues, yo creo que hay mucha gente que termina siendo silenciada de una u otra forma y ya no vuelve a hablar acerca del tema. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, sí hay muchos videos y ahora sí que mucha tela de dónde cortar, ¿no? De que existen extraterrestres y que ha habido incluso como, bueno, cuerpos, ¿no? Entre comillas, lo digo porque, o sea, como alienígenas sin vida, que los han puesto Tienen 3 dedos. A estudio. Son como reptilianos, tienen 3 dedos. Fíjate, por ejemplo, esto es bien importante decirlo. La semana pasada, el 2 de julio, fue el Día Mundial del Fenómeno OVNI, y uno de los casos más importantes es el caso de Roswell. Este caso donde en Nuevo México impactan una nave extraterrestre, pero es tan impactante este caso y pudiera tener una veracidad tan impactante que mucha gente le tocó ver los cuerpos esparcidos de estos seres, les tocó ver la nave. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos pudieron obtener evidencia. Pero ¿qué pasa el siguiente día? Llega el gobierno, llegan militares a tocar casa por casa y a amenazar que esa información no tenía que salir. Fueron amenazados y a partir de eso no se volvió a hablar. Pero pasan los años y, por ejemplo, yo, Alain, tenía 4 años cuando ocurrió eso. Mi papá a lo mejor tenía 30. Mi papá vio todo, pero fue amenazado. Pero no me dijo platica. Nada, pero te platica. Exacto, me platica. Y años más tarde comienzan a salir los testimonios de las personas que ya no estaban en riesgo por la amenaza. Y curiosamente, después del caso Roswell de Nuevo México, pocos años más tarde se inventan cosas como la fibra óptica, el microchip. Las luces LED, ¿no? Exacto, También. Hubo inventos muy importantes, que es donde hablamos de la ingeniería inversa. Se dice que toda esta tecnología se sacó de naves extraterrestres, que obviamente el humano la analiza, la estudia y realiza ingeniería inversa para poder crear esta tecnología.
Ok. Sí, yo también había escuchado que de ahí de repente hubo un brinco tecnológico muy importante. Pero tremendo. E inexplicable. Sí, si checan A los raíz de años, ese realmente accidente. coinciden. Pues mira, Claro. empezamos con el callejón del aguacate y nos fuimos hasta con los extraterrestres, ¿no? Que hay gente que confunde la parte extraterrestre con demonios y fantasmas y es una línea muy delgada. Pero es que todos hablamos en general de fenómenos paranormales, ¿no? Y son, pues, Exacto, inexplicables. brinca de lo normal. Ambos. Totalmente. Exacto. Pues perfectamente, Alain. Muchísimas gracias por venir aquí a contarnos tus historias, O que sea, son ya muy quieres que me vaya. entretenidas. No, pues ya la productora me dijo que ya estuvo. Ah, ok. Que ya te comiste el tiempo, Alain. Entonces, pues ya, ¿no? Ok. Gracias por participar. Te vemos aquí la próxima Ustedes semana. me marcan, ¿verdad? Yo te marco. Ok. Nosotros te marcamos, nosotros te llamamos, Alain. Pero muchas gracias. Un placer. Gracias, mi querida Alain. Nosotros nos vamos a más música y regresamos aquí a Café Globo, donde hay éxitos. Todo el día.